Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Así es, arrancamos el 2022 de la mejor manera posible. Hay un 2022 lleno de actuaciones de sudamericanos. Este comienzo tuvimos muchas actuaciones argentinas con goles, con asistencias, de todo hubo. Y también hay un jugador que la venía rompiendo en el 2021, que tuvo un final de año no tan bueno, sin embargo, le seguimos depositando nuestras fichas. Tuvo un par de problemas personales, digamos, en lo que es el Real Valladolid. Sin embargo, nosotros seguimos depositando nuestras fichas y nuestra confianza en él. Creemos que todo humano tiene problemas, todo humano tiene imperfecciones, porque al fin y al cabo no somos perfectos y por lo tanto de esos errores se aprende. Y en este caso Gonzalito Plata, ya saben el cariño que le tenemos a Gonzalito y lo bien que hablamos de él siempre que juega, que veníamos resaltando su gran nivel desde el comienzo del 2021 y que ahora en este comienzo de 2022 no fue la excepción. La rompió toda en el partido del Real Valladolid, que vamos a estar viendo ahora en instantes nada más, que le vamos a poner play en un toquecito. Pero antes te voy a pedir a vos que estás ahí, que nos sigas en Instagram, que lo vas a tener en el primer comentario fijado, al igual que el video de Equatalents, que siempre hace los videos de manera excelente. Bueno, van a tener ahí en el canal de nuestra red social de Instagram para que nos vayan a seguir y de esa manera no se pierdan. Siempre que subimos video vamos a avisar por ahí, porque vieron que YouTube últimamente no avisa mucho. Pero bueno, qué linda manera de arrancar el 2022. Pero esperen, porque hay que darle un toque más. Y claro, Suda está de vacaciones, muchachos, fin de año, estamos afuera, estamos fuera de nuestra oficina, ya lo saben, nuestra oficina, nuestro estudio. Y bueno, va a ser diferente esta reacción, así que vamos a darle play ahora mismo. Vamos a bajarle volumen, no quiero tener ningún tipo de volumen, por favor. Y bueno, y lo vamos a ver. Siempre, de alguna manera, nos arreglamos un celular para ver el resumen y poder analizar juntos. Un gran partido de Gonzalito Plata frente al Leganés. Ganó el Real Valladolid, importante ese triunfo, ese 1-0, para poder estar cerca del ascenso directo. Es algo que tiene que conseguir Valladolid, que tiene que conseguir el Real, y no tenemos dudas que lo va a hacer. Ronaldo Nazario tiene sabiduría con respecto al fútbol y con respecto a la administración. Mientras vemos, la primera jugada fue hermosísima. Empezó con ese pie a pie característico de él, la bicicleta, pie a pie, pisadita, tiene de todo, tiene mucha variante a la hora de driblearte, de gambetearte. Y si vamos a la estadística pura, tenemos que de 4 gambetas, de 4 driblings que intentó en todo el partido, 3 lo superó, o sea, un 90% de efectividad, 80% como quieran ponerlo ustedes, pero bueno, de 4 meter 3 es espectacular. Creo que es un 25, 75%. Se llevó matemáticas Sudamérica. Estuvo muy mal en esa cuenta. Acá casi ya mete un gol, o sea, estuvo cerca en el primer tiempo. Algo que quiero decir, vamos a separar el partido que hizo Gonzalito en dos. En el primer tiempo estuvo más con un rol de mediocampista, con un rol más de ayudar a la defensa y de poder también colaborar con pases. Estuvo un poco ineficaz en los pases fáciles, como este que están viendo ahora. Un pase que era sencillo para tirar para atrás se la termina dando al rival. Estuvo un poco ineficaz en eso, pero bueno, suma, creo que de 40 pases hizo... no me quiero tirar un piletazo ahí. Tuvo un 80% de efectividad, un 78% de efectividad en pases. Lo estuve leyendo recién, ya me olvidé. De 49 creo que 38 llegó a destino, una cosa así había sido. Erró bastantes pases, pero estuvo firme en el 1 contra 1, porque de 15 duelos ganó 10, muchachos. 10 duelos ganó. ¿Saben lo que es para un mediocampista, para un extremo, ganar 10 duelos ofensivos? Es algo ridículo, algo increíble. Es una estadística así, ganar 10 duelos sobre 15 que tuvo. También estuvo muy punzante en lo que son los metros finales, lo estamos viendo acá. Estuvo muy punzante, muy vamos a atacar. No empezó a tocar la pelota para atrás, así toques intrascendentes. Hizo toques que sirvieron para acomodar al equipo, también ayudando en el rol defensivo, lo están viendo acá, saliendo con la pelota limpia, que es muy importante también tener en cuenta eso, la salida limpia desde atrás, volviendo con un cambio de frente, muy bueno. Esos cambios de frente son importantes para el equipo a la hora de limpiar el juego, de ir de un lado a otro. Estuvo muy bien. Y en el segundo tiempo, que ahora vamos a ir al segundo tiempo, lo vimos en un rol más de atacante, más de extremo, más de un segundo 9, podemos ponerlo entre comillas, porque tuvo chances de gol, tuvo 3 tiros al arco. 3 tiros al arco, 3, hice así, no sé qué me pasó. Tuvo 3 tiros al arco, acá otro gran centro. Y bueno, y ahora está en el segundo tiempo. El segundo tiempo estuvo más como extremo, pudo soltarse más en el ataque e incluso tuvo un tiro al palo, o sea, casi mete un gol.
sin dudas va a ser el año de Gonzalito Plata. Lo presiento, lo siento en el aire. Siento que el 2022 va a ser un gran año para Suda y bueno, y va a ser un gran año para Gonzalito Plata también. Lo tenemos presente en la cabeza. Es un pálpito mío. Me toco el huevo izquierdo, toco madera, como digo siempre, para no quemarlo. Pero yo siento que va a ser un gran año de Gonzalito. Arrancó muy bien, arrancó jugando muy bien, un gran partido, disputó los 90 minutos. Es otro dato interesante, eso que haya disputado 90 minutos es muy bueno para lo que es seguir mejorando en su nivel y poder seguir agarrando confianza, porque los futbolistas como Gonzalo, que son más del desequilibrio individual, de los jugadores que ya no abundan tanto ahí generando una buena jugada, por ejemplo, de los que ya no abundan, necesitan confianza dentro de la cancha, necesita que se les dé esa confianza y también empezar a agarrar experiencia en el sentido de llevarse con su equipo. Acá viene el contragolpe, un pase en habilitación muy bueno. Gonzalo se queda un poco, pero lo arregla muy bien con ese enganche y dispara ahí, pega en el palo, está bien definido. No le podemos negar nada, no le podemos decir nada. Obviamente que es un mano a mano y vos decís, dale hermano, metelo. Pero está bien definido, pega en el palo, por esto no entra. Si hubiera entrado, todos estarían diciendo, uy, qué golazo metió Gonzalo. Entonces, cuando hace las cosas bien y no salen, hay que reconocerlo también que las hizo bien. No hay que pegarle porque definió y pegó en el palo. No. Fue mala suerte, fue un momento de mala suerte. Hizo excelente la jugada porque enganchó muy bien al medio, le quebró la cintura al central, que la debe estar buscando todavía la cintura, y después definió muy bien, define al palo, pega en el palo por poquito nada más, quizás le pegó un poco mordido, puede ser, pero la definición es buena y la jugada previa es buena también. Grandes movimientos de Gonzalito, vuelvo a repetirlo, aprovechando los contragolpes, aprovechando ese segundo delantero, y este centro es hermoso también, define muy mal el 9 del Real Valladolid, pero es una muy buena jugada otra vez. Acá bajando una buena pelota, se ven muy lindas cosas de Gonzalito. Arrancó muy bien el año, acá ganando en velocidad, o sea, arrancó atrás, le ganó en velocidad, lo fue a torear, lo sacó con el brazo y termina ganándole en velocidad muy bien. Está hecho una bestia para mí. Le falta esas cositas que están viendo ahí, lo que les dije, estuvo un poco ineficaz en los pases fáciles, pero puliendo un poco esos detalles va a ser un gran año para Gonzalito. Es el extranjero más caro de la segunda liga española, para que tengan en cuenta. Así que nada, qué sé yo, ¿qué podemos agregar? Además de todo lo que ya dije de Gonzalito y del gran partido que hizo. Los 90 minutos van a ser muy importantes. También va a ser importante para el año que tiene a nivel internacional Ecuador, porque fin de año llega un mundial. Veremos si puede llegar o no al mundial. Yo le tengo fe, yo siento que Ecuador va a llegar. Bueno, ahí terminó el video, pueden ir a ver el video de Ecuatalents, como siempre les digo, y se los recomiendo, es un canal que nosotros seguimos, al igual que resumen de Colombia y todas esas cosas que siempre les recomendamos, lo pueden ir a seguir, nos van a seguir a Instagram también, y el gran año que se le viene a Ecuador, el gran año que se le viene a Gonzalito Plata, a las joyitas a nivel sudamericano, sepan apreciarlo, sepan disfrutarlo, aprovéchenlo. Es difícil encontrar jugadores así como Gonzalo, jugadores del 1 a 1, jugadores de desequilibrio individual, jugadores diferentes. Es complicado encontrarlo. Ecuador tiene uno de ellos, tiene dos en realidad. Jeremy Sarmiento también es muy parecido, tiene un estilo similar al de Isco, pero bueno, sepan disfrutarlo y por supuesto lo van a vivir siempre por Suda acá. Así que se me suscriben, activan la campanita y como no nos despedimos del Suda 2022. No, mentira, arrancamos el Suda 2022 con todo. Un abrazo a todos y chao, chao. Los quiero mucho.